Me llamo Lucía Serrano, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, por una mentira que yo misma conté. Cuando conocí a Javier, era todo lo que soñaba, trabajador, tranquilo, con esos ojos que te hacen sentir segura. Vivimos juntos en un pequeño piso en Valencia, lleno de plantas, libros y promesas. Pero el amor no siempre muere gritando. A veces simplemente se apaga. Habíamos estado mal por meses. Peleas pequeñas que crecían, silencios que pesaban. Yo sentía que él ya no me miraba igual. Y quizás yo tampoco. Un día le dije que necesitaba irme una semana a Zaragoza, con mi familia. Le dije que necesitaba espacio, pero la verdad, no fui allí. Fui a Madrid, a ver a Diego. Diego fue mi primer amor, y cuando me escribió después de tantos años, algo dentro de mí volvió a despertar. Pensé que solo necesitaba cerrar un ciclo, hablar, pero no fue así. Nos vimos, cenamos, bebimos, y cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea. No lo pensé demasiado. Me dije, Javier nunca lo sabrá. Pero el destino tiene maneras crueles de enseñarte. 3 días después, una amiga me llamó y me dijo, Lucía, ¿tú estás en Madrid? Porque alguien subió una foto tuya en una terraza. Yo no le di importancia, pero cuando volví a casa, ya nada era igual. Javier estaba distante, callado, como si supiera algo. No me gritó, no me preguntó, no me tocó. Solo me miraba con esos ojos tranquilos que ahora me daban miedo. Y yo no sabía que él ya había visto la foto. No sabía que estaba planeando algo. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. No sé exactamente cuándo empecé a notar que algo no estaba bien. Javier seguía siendo amable, pero había algo distinto en su mirada, como si ya no estuviera allí conmigo. Todo parecía normal, pero sentía una frialdad que me daba miedo. Me preguntaba si tal vez lo había imaginado todo, si la culpa me estaba volviendo paranoica. Pero no era eso. Había una calma en él que no era natural, una calma peligrosa. Una noche le dije que podríamos ir a terapia, intentar arreglar lo nuestro. Él sonrió un poco y me dijo, claro, si tú quieres. Pero en sus ojos no había esperanza. Había planes. Durante esa semana empecé a notar cosas pequeñas. Algunas cajas vacías que no recordaba haber comprado, un par de llamadas que atendía fuera del piso y un olor nuevo, de cartón y cinta adhesiva. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo se estaba preparando. Una noche, cuando él dormía, abrí su correo en el portátil. Había un mensaje del arrendador del piso. Decía, confirmado. El nuevo inquilino llega el día 15. Gracias por coordinarlo con tiempo. Casi se me cayó el alma. El día 15 era en 2 semanas. No entendía nada. Él no había dicho que nos íbamos y el contrato estaba a su nombre, no al mío. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Pensé en despertarlo, en preguntarle, pero algo me dijo que no lo hiciera. A la mañana siguiente me hizo café como siempre. Me sonrió y me dijo, hoy llegaré tarde, tengo trabajo. Era tan natural, tan convincente, que por un momento pensé que lo había soñado todo. Pero dentro de mí ya sabía que el juego había empezado. Cuando la venganza llega en silencio, duele el doble. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada mañana me despertaba, tomaba café y él estaba ahí, sonriendo, actuando como si todo fuera normal. Yo intentaba seguir la rutina, pero mi instinto me gritaba que algo estaba pasando. Empecé a notar que algunas de mis cosas desaparecían de los estantes. Pequeñas cosas. Ropa que había dejado en el armario, libros que no recordaba mover. Al principio pensé que estaba loca,
que Javier simplemente estaba reorganizando, pero cada vez era más evidente. Una tarde, mientras él estaba fuera, abrí la ventana para que entrara aire fresco y escuché unos golpes en el piso de abajo. No eran los vecinos. Era cajas, muchas cajas. Y luego un camión frente al edificio. Sentí un nudo en el estómago. Pero no podía confrontarlo. No podía romper la fachada de normalidad, así que seguí actuando como siempre, sin sospechar del todo que todo estaba calculado. Esa noche, mientras Javier estaba fuera de casa, revisé su teléfono por error y vi mensajes que me helaron la sangre. Todo listo para la mudanza. Ella no sabe nada. No estaba segura de qué estaba pasando, pero el mensaje lo decía todo. El día siguiente llegó y él me dijo con esa calma mortal: «Hoy va a venir el equipo para empezar a empaquetar». Yo lo miré sin entender, mi corazón latiendo como un tambor. Él simplemente sonrió y agregó: «No te preocupes, todo se va a resolver». Y entonces lo comprendí. Cada pequeña acción, cada silencio, cada sonrisa, todo había sido parte de un plan. Javier me había estado preparando para quedarme sin nada, y yo lo había buscado, por mis errores, por mis decisiones. Esa noche me senté frente a la cámara que había colocado para grabar esta historia, y pensé en cómo explicar lo que se siente cuando la persona en la que confías más en el mundo te supera en inteligencia y paciencia. Es una sensación que quema desde adentro. El día de la mudanza llegó y no pude dormir en toda la noche. Cada sonido del edificio me hacía sobresaltar. Cuando bajé a la cocina, Javier ya estaba preparando café, tan tranquilo como si fuera un domingo cualquiera. Yo lo miraba y mi corazón se aceleraba con cada segundo. Entonces, llegaron los camiones y el equipo de mudanza. Vi cómo cargaban cajas y muebles mientras yo intentaba mantener la calma. Cada vez que preguntaba algo, él me respondía con esa voz tranquila: «No te preocupes, todo va a estar bien». Pero yo sabía que no era verdad. Caminé por el apartamento y de repente vi todas mis cosas amontonadas en un rincón. Ropa, zapatos, mis cosas personales, todo mezclado en un caos que no podía creer. Quise gritar, llorar, suplicar, pero la cámara estaba allí y yo debía contar la verdad. Javier se sentó frente a mí y dijo: «Lucía, todo esto podría haberse evitado». Su mirada era firme, segura, y me hizo sentir pequeña, vulnerable, atrapada en mi propia mentira. En ese momento entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo me había engañado a mí misma, sino que también había subestimado a la persona que decía amar. Y ahora, mientras grababa esto, siento que cada palabra que digo es un intento de salvar mi propia alma. El arrendador apareció poco después y me dio una última advertencia. Si no sacaba mis cosas antes de la medianoche, todo sería puesto en la calle. Sentí el mundo caer sobre mis hombros. Javier simplemente me observaba, tranquilo, mientras yo comenzaba a mover mis cosas desesperadamente. Nunca olvidaré esa noche. Cada caja, cada mueble, cada objeto que había sido mío, desaparecía ante mis ojos. Y yo entendí que había perdido más que cosas materiales. Había perdido la confianza, la dignidad y lo que alguna vez llamé hogar. Nunca imaginé que las consecuencias de mis decisiones serían tan rápidas y despiadadas. Apenas terminó la mudanza, recibí una llamada del arrendador. Su voz estaba seria. «Lucía, tenemos que hablar. Esto no puede quedarse así». Javier me dejó sola con él por unos minutos y cuando regresó, traía una carpeta llena de documentos. Eran fotos, pruebas, mensajes, todo lo que necesitaba para presentar un caso legal en mi contra.
Yo no podía creerlo. Todo el tiempo había pensado que podía salir impune, que mi mentira se quedaría solo entre nosotros. El arrendador explicó que aunque el contrato estaba a nombre de Javier, yo también había estado viviendo allí sin derechos legales. La ley era clara. Yo debía responder por cualquier daño o pérdida causada, y por los días que ocupé el piso sin pagar legalmente. En ese momento, me di cuenta de que mi engaño no solo había destruido mi relación, sino que también me estaba arruinando la vida legalmente. Sentí un miedo que nunca había sentido antes, un miedo que me paralizaba. Grabando esto puedo decir que mi vergüenza fue absoluta. Javier no tuvo que levantarme la voz, no tuvo que gritarme, no tuvo que tocarme. La justicia y la paciencia hicieron su trabajo por él. Un abogado contactó conmigo días después, explicando las posibles sanciones, multas, obligación de reparar daños, incluso un proceso judicial. Yo solo podía sentir, incapaz de defenderme. Cada error que cometí me estaba alcanzando. Mientras tanto, Javier mantenía su calma, casi como si todo esto fuera un experimento social. Yo, en cambio, me sentía expuesta, vulnerable y completamente derrotada. Cada cámara que grababa mi confesión era un recordatorio de mi humillación. No quiero que nadie piense que esto fue un simple castigo. Fue una lección de la vida, de cómo cada decisión tiene consecuencias que a veces ni siquiera imaginas. Y yo pagué el precio por ser deshonesta, por traicionar la confianza de quien más me quería. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llamara a mi puerta. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies cuando escuché los golpes secos en la madera del apartamento. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos podrían escucharlo. Cuando abrí, 2 oficiales me miraron con seriedad. Uno de ellos sostuvo una carpeta con documentos y me dijo: «Lucía Serrano, necesitamos hablar sobre la situación con su antiguo arrendamiento y las pruebas presentadas por Javier Morales». No podía creer lo que escuchaba. La realidad me golpeaba más fuerte que cualquier mentira que hubiera contado. Mientras me explicaban el caso, la cámara estaba frente a mí, y no pude evitar registrar cada detalle. Sabía que esta confesión podría servir como evidencia, o al menos como un testimonio de mi propia culpa. Los oficiales me informaron que el caso podría derivar en sanciones económicas importantes, y en el peor de los escenarios, en un proceso judicial formal. Sentí cómo todo mi mundo se desmoronaba. Cada decisión que había tomado, cada mentira que había contado estaba alcanzándome ahora de manera ineludible. Javier se mantuvo al margen, observando todo con su calma habitual. No necesitaba intervenir, no necesitaba decir nada. Cada paso que yo daba hacia la desesperación solo reforzaba su victoria silenciosa. Mientras los oficiales se retiraban, me senté frente a la cámara y comencé a grabar mis pensamientos. Si alguien me hubiera dicho que un error podría desencadenar todo esto, no lo habría creído, susurré. Pero aquí estoy, enfrentando la realidad que he creado con mis propias manos. La sensación de vulnerabilidad era total. Mis cosas ya no estaban, mi confianza destruida, y ahora la ley intervenía en mi vida. Era una lección cruel. No hay secretos que puedan ocultarse para siempre, y no hay mentiras que no tengan consecuencias. Cada grabación, cada confesión, cada palabra frente a la cámara me recordaba que había llegado al límite de mi propia irresponsabilidad. Y mientras miraba la lente, supe que esta historia no terminaría simplemente con muebles en cajas, sino con un proceso legal que podría cambiar mi vida para siempre. Los días siguientes fueron caos absoluto. Cada mañana me despertaba esperando una llamada, un mensaje, algo que confirmara que todo se estaba complicando más, y así fue. La abogada de Javier se comunicó conmigo primero. Luego llegaron los documentos oficiales del juzgado. Abrí los sobres con manos temblorosas. Multas, citaciones, declaraciones, todo estaba allí. Podía sentir cómo mi mundo se estrechaba, como si cada papel fuera un muro más que me atrapaba. Cada acción que había tomado, cada mentira, cada decisión egoísta me estaba alcanzando. Grabando esto frente a la cámara, aún puedo recordar la sensación de vértigo. Era como si estuviera atrapada en una película, pero sin posibilidad de cortar la escena. Yo era la protagonista de mi propio desastre. Javier
mientras tanto, seguía tranquilo. Nunca levantó la voz, nunca me insultó, nunca mostró ira. Su victoria no necesitaba dramatismo. Todo estaba calculado. Él había esperado el momento exacto para dejar que la justicia hiciera su trabajo. Durante las primeras audiencias, me sentí pequeña y vulnerable. Los abogados de Javier mostraban cada evidencia que había reunido, cada foto, cada mensaje, cada prueba que demostraba que yo había vivido allí sin derechos y que había causado daños. Yo solo podía asentir, incapaz de contradecir nada. Mientras grababa mi confesión, pensaba en cómo había llegado a este punto. Cómo una semana de irresponsabilidad y un desliz con Diego me habían llevado a enfrentar una batalla legal que no podría ignorar. Cada palabra que decía frente a la cámara era un intento de procesar mi culpa, de asumir que había perdido no solo mi hogar, sino mi dignidad. Las noches eran las peores. Me sentaba frente a la cámara, revisando lo que había grabado, escuchando el eco de mis propias palabras. La sensación de vulnerabilidad era completa. Sabía que si el juicio continuaba como parecía, habría consecuencias graves, y que Javier, con su calma infinita, estaba viendo todo desde un lugar seguro mientras yo enfrentaba el peso de mis actos. El día del juicio llegó y no podía dejar de temblar. Me senté en la sala, rodeada de papeles, abogados y miradas severas. Cada paso que daba, cada palabra que decía, sentía que me acercaba más a la realidad de lo que había hecho. Javier estaba allí, sentado al frente, con esa calma que me enloquecía. No dijo nada, no movió un músculo, solo me miraba, y yo sentía que cada mirada era un recordatorio de mi error, de mi traición y de todo lo que había perdido. Los abogados comenzaron a exponer las pruebas, fotos, mensajes, fechas. Cada evidencia mostraba claramente que yo había estado viviendo allí sin derecho legal y que mis decisiones habían provocado daños. Yo me sentía atrapada, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Cuando llegó mi turno de hablar, intenté explicarme, pero las palabras no salían como quería. Todo sonaba débil, vacío, irrelevante frente a la claridad de las pruebas. Cada confesión que había grabado en cámara antes de esto parecía ahora un espejo de mi propia derrota. El juez escuchó atentamente y luego se retiró a deliberar. Sentí horas de silencio llenas de miedo y desesperación. Cada minuto parecía eterno. Finalmente, regresó. La sentencia fue dura pero justa. Multas económicas, la obligación de reparar los daños y el reconocimiento de que había estado viviendo en un lugar sin derecho legal. No había cárcel, pero sí la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. Grabando esto frente a la cámara, me doy cuenta de que la verdadera lección no estaba en el castigo, sino en el hecho de que mis decisiones siempre tienen consecuencias. Cada acción, cada mentira, cada error, tarde o temprano regresa. Javier nunca tuvo que levantar la voz, nunca tuvo que demostrar ira. La paciencia, la previsión y la justicia se encargaron de todo. ¿Y yo? Yo aprendí la lección más dura de mi vida. Mientras apago la cámara, suspiro profundamente. La historia ha terminado, pero la cicatriz queda. No quiero que nadie piense que esto fue simple o fácil. Fue doloroso, humillante y educativo al mismo tiempo. Aprendí que la honestidad es lo único que puede protegerte del caos que tú mismo creas. No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Cada vez que alguien me pregunta, ¿por qué no lo viste venir o por qué lo hiciste?, siento un nudo en la garganta. Y sé que ustedes también se hacen estas preguntas mientras me escuchan. ¿Alguna vez han confiado en alguien que luego los traiciona? ¿Cómo reaccionarían si supieran que alguien que aman planea algo tan calculado en silencio? Quiero que me cuenten en los comentarios, porque necesito saber cómo ustedes manejarían una situación así. Sé que muchos de ustedes han visto mi historia hasta aquí, pero si no vieron el último video con donde conté cómo todo empezó, de verdad deberían verlo. Ahí expliqué los primeros días, las señales que ignoré y los momentos que llevaron a todo este desastre. Les dejo el enlace en la descripción y después de verlo, vuelvan aquí y cuéntenme qué harían en mi lugar.
También les pido que si les gustó este video y quieren seguir viendo historias reales como esta, me apoyan con un like y se suscriban al canal. Así no se perderán las próximas confesiones y casos reales que grabamos. Mientras grababa esto, entendí que la lección más grande no es solo sobre amor o engaño, sino sobre la importancia de la honestidad y la prudencia. Y quiero que todos ustedes aprendan conmigo, para que nadie pase por lo que yo pasé. No olviden comentar su opinión, darle like y suscribirse al canal. Cada comentario es importante y me ayuda a saber que esta historia está llegando a quienes la necesitan escuchar. Hoy, mientras grabo esta última parte, puedo decir que he cambiado. No solo por lo que pasó con Javier o la mudanza, sino por todo lo que aprendí en el proceso. Cada error, cada mentira, cada consecuencia me enseñó algo que jamás olvidaré. Quiero que ustedes piensen en esto. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? Confiamos demasiado o tomamos decisiones sin medir las consecuencias. Yo lo hice y terminé pagando un precio que nunca imaginé. Sé que muchos me están viendo desde España, otros desde América Latina y algunos incluso de otros lugares. Quiero que me digan en los comentarios, ¿ustedes habrían actuado como Javier, con paciencia y estrategia o como yo, dejándose llevar por los impulsos? También quiero recordarles que, si no vieron el video anterior donde expliqué los primeros días de la traición, deberían verlo. Es importante para entender cómo una mentira puede crecer y volverse algo incontrolable. Les dejo el enlace en la descripción. Si les gustó esta historia y quieren más casos reales, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada comentario que dejen me ayuda a conectar con ustedes y saber que estas historias están llegando a quienes deben escucharlas. Por último, quiero dejarles esta reflexión. La honestidad y la calma son más poderosas de lo que creemos. Javier no tuvo que gritar, ni pelear, ni humillarme. Su paciencia y su estrategia hicieron que yo enfrentara mis errores de la manera más dura y más justa. Así que gracias por acompañarme hasta aquí. Comenten, compartan sus opiniones y no olviden ver el video anterior. Aprendamos juntos de los errores y las lecciones que la vida nos da para no repetirlos.